Bueno, ahora vamos a aplicar ahora entonces cómo hacer cálculos con estas magnitudes, con masa, con mol, con moléculas y con átomos. ¿Sí? Bueno, os lo voy a aplicar, no os asustéis, que es muy sencillo. A ver, lo que hay que saber es que la masa, lo que hay que saber es una gran regla de tres o un gran factor de conversión que se da entre estas magnitudes. Y es que la masa molecular, expresada en gramos, ¿vale?, va a ser equivalente a un mol de moléculas, que a su vez sabemos que un mol de moléculas es equivalente a ¿cuántas moléculas? Pues 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Bueno, esto es lo importante, acordarse de esta equivalencia, que un mol es la masa molecular y es 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Vale. ¿Y dónde figuran aquí los átomos? Pues los átomos los vamos a sacar mirando una molécula. Una molécula, siempre cogeremos una molécula y haremos la relación con los átomos. ¿Vale? Ahora no os estáis enterando de mucho, no pasa nada, Anotarlo todo, anotarlo. Bien, entonces, esto es. Bueno, y ahora ya sí, explico un poco. Por ejemplo, si cojo, voy a coger el agua, que es muy clásico, ¿no? Ejemplo, el agua, que es H2O, cuya masa molecular es, la masa molecular, esta es conocida, el hidrógeno resulta que tiene masa atómica de 1 y el oxígeno 16, ¿no? Entonces la masa molecular del agua es 2 por 1 del hidrógeno más 16 del oxígeno, 18 gramos mol. Bien, pues ¿qué quiere decir lo que he puesto arriba? Quiere decir que lo que he puesto arriba, la masa molecular en gramos, pues como es 18 gramos. Quiere decir que esto, 18 gramos, será equivalente en el agua a un mol. O sea, un mol de agua, ¿cuánto es? ¿Cuál es la masa de un mol de agua? 18 gramos. ¿Y cuántas moléculas habrá en un mol de agua o en 18 gramos de agua? Pues 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. ¿Sí? Bueno, esta es la relación que por ejemplo se establece en el agua, que 18 gramos es la masa de un mol de agua, de un mol de moléculas de agua, es decir, la masa de 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Y ahora lo de los átomos. Pues, ¿qué relación hay? Pues si tenemos H2O, H2O es la molécula de agua. Entonces, en una molécula, miramos las moléculas y decimos, en una molécula de agua, cogemos una. En una molécula de agua tengo, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo en una molécula? 2. 2 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo en una molécula? Un átomo de oxígeno. Es decir, mirando la fórmula, estoy mirando una molécula. Y puedo saber en una molécula cuántos átomos hay de cada tipo, o cuántos átomos totales, Entonces puedo decir que 2 más 1, ¿cuántos átomos tendría una molécula de agua? 3, ¿no? 3 átomos totales, ¿no? Bueno, tener claro esto es lo que nos ayudará en la realización de los problemas. Tan sencillo como tener claro esto, Muy sencillo. La teoría es muy sencilla. Entonces vamos a hacer algún ejemplo, ¿vale? A ver si lo pillamos esto. Y luego vais a practicar mucho vosotros, por lo menos vais a empezar a intentarlos. Ejemplo 1. Decimos, por ejemplo, 85 gramos de amoníaco, ¿vale? Vamos a preguntar, apartado A, en el 85 gramos de amoníaco, ¿cuántos moles hay? ¿Cuántos moles de amoníaco hay?
moles. Venga, vamos a preguntar también, ¿cuántas moléculas de amoníaco? ¿Cuántas moléculas habrá de amoníaco? Apartado C. Y en esos 25 gramos, ¿cuántos átomos de hidrógeno? Por ejemplo, o también nos pueden preguntar cuántos átomos totales tengo. Todo eso en 85 gramos. ¿Vale? Pues vamos a responder. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace. Apartado A. ¿Cuál es el dato? Cogemos el dato del problema. Siempre hay un dato. 85 gramos, ¿no? Cogemos el dato, 85 gramos, y lo ponemos aquí. 85 gramos. Bien, y ahora hacemos un por. Vamos a usar un factor de conversión. Abajo siempre hay que poner la misma unidad, el gramo. Y arriba lo que me piden. ¿Qué me está preguntando el apartado A? Moles, ¿no? Ponemos moles. Mol, se pone mol. La unidad es el mol, no solo moles. Mol. Y ahora hay que ver el factor de conversión entre moles y gramos. Y entonces vamos a la teoría y decimos entre moles y gramos. Pues entre moles y gramos sería esto de aquí. La masa molecular en gramos es un mol. La masa molecular en gramos es un mol. ¿Se entiende? Estamos relacionando esas dos cosas. Es decir, el factor de conversión sería un mol. Aquí lo que hay que meter es el factor de conversión. Factor conversión. Un mol, la masa molecular. Me hace falta calcular la masa molecular del amoníaco. Bueno, pues masa molecular del amoníaco. El amoníaco es el NH3. Me tienen que dar las masas atómicas, ¿eh? El nitrógeno tiene masa atómica. El nitrógeno tiene masa atómica de 14. Y el hidrógeno ya os lo sabéis que tiene masa atómica de 1. Entonces sería la masa molecular sería un átomo de nitrógeno que es 14, más como tengo 3 hidrógenos sería más 3 por 1 más 3. Masa molecular del amoníaco 17 gramos por mol. ¿Vale? Es decir, la masa molecular son 17 gramos mol. Por lo tanto, ¿vale? Pongo aquí en este lado la masa molecular, pero en gramos, que es 17. 17. Factor de conversión. Fijaros que el factor de conversión, los gramos irían. Es decir, un mol son 17 gramos en el amoníaco. Y hacemos la operación. Cogemos la calculadora. 85 dividido 17. Calculadora. Y me da 5 moles. 5 moles de amoníaco. Esta sería la solución del apartado A. ¿Cuántos moles de amoníaco tengo en 65 gramos? 5 moles. Porque en un mol hay 17 gramos. Porque en un mol hay 17 gramos. Factor de conversión. ¿Sí? Todo va a ser factor de conversión. Apartado B. ¿Cuántas moléculas hay? ¿Cuántas moléculas hay? Bueno, pues siempre partimos del dato. ¿Cuál es el dato? 85 gramos de amoníaco. ¿Vale? 85 gramos. 85 gramos. Y en este caso queremos pasar los gramos a... ¿qué me piden? Moléculas. ¿Vale? Pues ponemos aquí moléculas. Y digo, ¿qué relación hay entre los gramos y las moléculas? Pues voy a la teoría. Los gramos están aquí y las moléculas están aquí. La masa molecular es 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, tendré que poner abajo la masa molecular, que la he calculado antes, que era 17 gramos. 17 gramos contienen 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Veis que los gramos se van, me van a quedar, al hacer esto, me quedan las moléculas. Y aquí es donde hay que usar bien la calculadora, ¿eh? Ponéis 85 por 6,022, luego le dais ahora a la notación científica, XP o por 10 elevado a X, depende de vuestra calculadora, y escribir 23. Y os sale un número que normalmente lo saldrá en notación científica también. 5,1187. Hacedlo vosotros también hasta que os salga, ¿vale? Por 10 elevado a 25 moléculas. Moléculas. Pues claro, muchas moléculas. ¿Vale? Muchas moléculas, ¿eh? En 85 gramos pues tiene que haber muchas moléculas. Es lógico, la molécula es una unidad muy pequeñita. ¿Me estáis siguiendo? Bien. Bueno, C. A ver, vamos a ver con los átomos.
Con los átomos tengo que hacer siempre la misma reflexión. Cuidado con los átomos, que hay que hacer la reflexión cogiendo una molécula. Cogiendo una molécula. Entonces, la reflexión es que en una molécula de amoníaco, en una molécula como es NH3, en una molécula tengo un átomo de nitrógeno. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno? 3. 3 átomos de hidrógeno. ¿Totales? 4, ¿no? En una molécula hay 4 átomos. 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Entonces, hago la reflexión con una molécula. Entonces, ¿qué me preguntan? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo en los 85 gramos? ¿Se entiende? Bueno, pues parto primero de las moléculas. Y si no me la han pedido, las tendré que calcular. Siempre hay que partir de la molécula. Por eso pongo esta flechita. Si me preguntan por átomos, tengo que calcular primero las moléculas. Hay que calcular primero el número de moléculas. Porque entonces lo que hacemos es 5,1187 por 10 elevado a 25 moléculas. Y entonces lo que hago el factor de conversión es con una molécula. En una molécula, ¿qué me están preguntando? ¿Cuántos átomos de hidrógeno? En una molécula tengo 3 átomos de hidrógeno. Ese es el factor de conversión. Ahora pongo 3 átomos de hidrógeno. Este es el factor de conversión. Una molécula, 3 átomos de hidrógeno. ¿Veis que las moléculas se van y me quedan los átomos de hidrógeno? Es decir, que hay que multiplicar por 3 el número de moléculas, porque en cada molécula hay 3 átomos de hidrógeno. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Bueno, poco a poco, ¿eh? Hacéis la cuenta con la calculadora y usando la notación científica con cuidadín. Bueno, podéis redondear un poco, no hace falta coger los infinitos decimales, ¿vale? 1,536 por 10 elevado a 26 átomos de hidrógeno. Sería la respuesta. 1,536 por 10 a 26 átomos de hidrógeno. Y el apartado C, ¿cuántos átomos totales tengo? El apartado D. Átomos totales. Pues ¿cómo lo haríamos? Pues cogemos las moléculas que he calculado previamente y si no las he calculado hay que calcularlas. Moléculas. Y digo en una molécula, ¿cuántos átomos totales tengo en una molécula? 4. 4 átomos. En una molécula hay 4 átomos totales. Por lo tanto, sería multiplicar por 4. 5,1187 por 10 elevado a 25 y por 4. ¿Vale? Manejo de calculadora, muy chulo, y me da 2,0, pues voy a redondear un poco, 2,047 me daba por 2,05 por 10 elevado a 26 átomos totales que tengo ahí. Bueno, bien. Bien, sí, lo hemos pillado. ¿Vale? Ejemplo 1. Voy a hacer algún ejemplo más, es que todavía llevo 6 minutos de vídeo, puedo alargar un poquito si me permitís. Y así. Bueno, voy rápido porque llevo más de 6 minutos, es que como lo he hecho en 2 trozos. Pero bueno, que te hagas un ejemplo más. Si yo digo en 3 moles de ácido nítrico, venga, en 3 moles de ácido nítrico, y yo os digo A, puedo preguntar, por ejemplo, puedo preguntar, por ejemplo, por la masa, ¿no? Masa. ¿Cuál es la masa en gramos de 3 moles de ácido nítrico? O puedo preguntar por moléculas. ¿Cuántas moléculas hay? ¿Vale? O puedo preguntar cuántos átomos de oxígeno. ¿Vale? Estas 3 cosas. Bueno, intentadlo vosotros, parar el vídeo y luego comprobáis a ver si lo habéis pillado, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Pues empezamos. Bueno, vamos a sacar primero el apartado A, masa en gramos. Bueno, pues para ello necesitamos, para relacionar masa con moles, necesitamos la masa molecular. Masa con moles
necesitamos la masa molecular. Pues vamos a ello, ¿vale? La masa molecular del ácido nítrico. El ácido nítrico es valencias 1, 3 y 5, impares, tal, y como acaba en ico, cogemos la mayor que es 5, 5 más 1 es 6, y entre 2, 3. ¿Vale? Veis que la formulación tiene que ser rapidita. Bueno, el hidrógeno ya sabéis a las alturas que es 1, nitrógeno 14, oxígeno 16. 1 más 14 más 3 por 16. Lo hacéis la operación y decís 1 más 14 más 3 por 16, 63 gramos mol. Me hace falta la masa molecular. Para relacionar moles con gramos siempre hace falta la masa molecular. Bueno, y entonces empezamos siempre, cogemos primero siempre el dato, que son 3 moles. 3 moles. Pues cogemos el dato, 3 moles, y ahora el factor de conversión. Acordaros que siempre abajo la misma unidad, que es el moles, y arriba lo que me piden gramos, ¿no? Y ahora yo sé que un mol siempre en la equivalencia es un mol, es la masa molecular. Un mol es la masa molecular, que son 63 expresada en gramos. El mol se va y esto sería la masa, 3 por 63, 189 gramos. Pues 3 moles de ácido nítrico, estamos hablando de 180 gramos de ácido nítrico. ¿Lo tenéis bien? Pues sois unos monstruos si lo tenéis bien. Muy bien. Moléculas. ¿Cuántas moléculas tenemos? Bueno, yo os aconsejo que partáis siempre del dato inicial, por si hay error en el camino. Entonces, si partís del dato inicial, pues partimos de 3 moles. Podéis partir también de los 180 gramos, pero es mejor partir siempre del inicial. Y entonces lo que hay que pasar son de moles a moléculas. ¿Vale? Y yo sé, ¿qué sé yo? Pues sé que un mol de cualquier cosa son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Entonces el factor de conversión es donde pone moles pongo un 1 y donde pone moléculas 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Los moles veis que se van y me queda 3 por 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, que son 1,81 por 10 elevado a 24 moléculas. ¿De quién? De ácido nítrico. Bueno, y ya por último, acordaros los átomos. Para sacar los átomos, ¿de dónde parto siempre? De una molécula, y habiendo calculado las moléculas. Entonces, pues ya está. Las moléculas ya las he calculado porque me las han pedido en el apartado anterior. Si no me las hubiesen pedido, para sacar átomos, acordaros, no hagáis cosas raras, hay que sacar antes las moléculas. Porque el factor de conversión es siempre cogiendo una molécula. Una molécula. Entonces me piden átomos de oxígeno. Entonces voy a la fórmula y digo, en una molécula, es decir, en la fórmula, ¿cuántos oxígenos hay? Es decir, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en la fórmula? 3. Por lo tanto, en una molécula hay 3 átomos de lo que me piden, que es de oxígeno. Oxígeno, de O. Pues entonces cojo y multiplico el número de moléculas que tenemos, que además lo podéis dejar a la calculadora sin quitarlo antes, y multiplicáis por 3 lo que tenéis antes en la calculadora. 5,42 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno. ¿Sí? Bueno, que me piden, que me dan, y podría ser el último ejemplo que os hago, el ejemplo 3, que me dan moléculas, me dicen 5 por 10 elevado a 25 moléculas de ozono. Y me preguntan ¿cuántos moles hay? ¿Cuál es su masa en gramos? ¿Cuántos átomos de oxígeno? Bueno, lo intentáis también, ¿vale? Paráis el vídeo y lo intentáis. Apartado A, ¿cuántos moles hay? Pues cogéis el dato en este caso son moléculas. Son 5 por 10 elevado a 25 moléculas.
Y ahora entonces hay que pasar las moléculas. ¿A qué? Me piden moles. A moles. ¿Y cuál es la relación entre moles y moléculas? Pues vamos aquí y decimos un mol 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Es decir, el factor de conversión que hay que poner es, donde pone moles ponemos un 1, y donde pone moléculas 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Y las moléculas se van. Veis que aquí abajo, ahora el número de Avogadro queda abajo, ¿vale? Porque las moléculas tienen que estar abajo para que se eliminen. 5 por 10 elevado a 25 dividido 6,5 por 10 elevado a 25 dividido 6,022 por 10 elevado a... Aquí tienes que meter en la notación científica dos números, ¿eh? Y esto da 83,03 moles. Vale, y no se pone moles, se pone mol. Sería la solución. 83 moles de ozono. Bien, masa en gramos. Bueno, pues yo os recomiendo también, como siempre, por si me he equivocado, que partáis siempre del dato inicial. Y entonces ahora hay que relacionar moléculas con gramos. Y entonces aquí, ¿qué relación tengo aquí? Pues el número de 6,022 por 10 a 23, el número de Avogadro, el valor de la masa molecular en gramos. Pues entonces lo que tendríamos es aquí abajo 6,022 por 10 a 23 moléculas, que representan la masa molecular en gramos. Y aquí hay que pararse. Es decir, ¿la masa molecular de quién? Del ozono. Hay que saber que el ozono es el O3, el oxígeno, la masa atómica del oxígeno ya no la sabemos, es 16, por lo tanto la masa molecular 3 por 16, que es igual a 48, ¿no? 48 gramos mol, 3 por 16. Ponemos aquí los 48 gramos que representa, es decir, 6,02 por 23 moléculas de ozono son 48 gramos. ¿Vale? Y hacemos la operación con cuidado. 5 por 10 a la 25 por 48 dividido 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Vale? Usamos la notación científica. Y a mí me dio 3.985,39 gramos. Esta es la masa de esas moléculas de ozono. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? Qué chulo es esto, ¿eh? Igual me estoy emocionando mucho y no sé cómo vais, ¿eh? Ya me tenéis que decir. ¿Cuántos átomos de oxígeno? Venga, vamos a acabar. Cuidado con los átomos siempre, que es un poco diferente, ¿eh? Los átomos siempre hay que pasar por las moléculas y mirar una molécula, ¿eh? Siempre el procedimiento de los átomos es un poco diferente. Entonces, que no os líen, ¿eh? Que no os líen. Entonces, átomos de oxígeno, la pregunta es, ¿tenemos la molécula? Sí, además es el dato inicial, 5 por 10 a 25 moléculas. Pues estupendo, tengo las moléculas, 5 por 10 a 25 moléculas. Y entonces el factor de conversión siempre es cogiendo una molécula. Una molécula, y digo una molécula, y ahora la fórmula es O3. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en la fórmula? ¿Cuántos átomos hay en una molécula? Pues 3, ¿no? 3 átomos de oxígeno. Es decir, que es multiplicar el número de moléculas por 3. Si es que es lógico al final. Es lógico al final. Entonces sería 1,5 por 10 elevado a 26 átomos de oxígeno. Bueno, os dejo 10 problemas de estos, de factor de conversión, y para que hagáis esto y practiquéis esto. Bueno, tenéis el puente por medio, tenéis muchos días, pues para que practiquéis. Y es verdad que también tenemos el examen largo de formulación. Bueno, yo creo que os da tiempo a todo, ¿no? Venga, seguro que si lo habéis pillado, esto se hace muy rapidito, ¿eh? Bueno, nada, hacerlo bien, que entramos ahora en una parte muy importante de la química, ¿eh? Y bueno, me interesa ver un poco, a ver qué tal, ¿eh? Me vais contando. Venga, un abrazo a todos.